Este estudio se trata de profundizar sobre, justamente como es el título, sobre los temas de venganza, de violencia y de reconciliación, pero con un cierto punto de vista. Dos cosas están en el centro de eso. Por un lado, cómo funciona, especialmente la venganza, en nuestra conciencia, en nuestro aparato de conciencia, porque, como bien sabemos, está actuando una cosa muy mecánica en el tema de la violencia. Bueno, eso por un lado, ¿no? de ver cómo funciona en mi conciencia este mecanismo. El otro punto de vista es especialmente cómo es el tema de la venganza y de la violencia en nuestra cultura occidental. Y yo no sé si me ibas a hacer esta pregunta, la pregunta que yo me gustaría responderte ya adelantado. ¿Por qué yo cogí estos dos puntos de vista? Esto salió a raíz, y por mi lado muy agradecido, a una conversa que hizo en el mayo de 2008 Silo, Mario Rodríguez Cobos, en Italia, con unos amigos míos italianos, porque ellos estaban ya un tiempo largo, un año, en un estudio cómo se puede superar la violencia, la venganza en nuestras sociedades. Y entonces se dio, después de un año de estudiar ese tema, que ellos querían presentar los resultados de este estudio a Silo. Y me llamó mucho el interés, mucho la atención, que él, por supuesto, lo escuchaba, los resultados de sus trabajos, de ejemplos diversos, desde África del Sur hasta Israel, hasta ejemplos en Europa, de reconciliaciones entre gente que estaban muy resentidas o afectadas de mucha violencia. Pero en el momento cuando le pidieron a Silo que les ayuda con su sabiduría y su conocimiento, de responder más allá la pregunta, ¿cómo funciona la reconciliación en nosotros? Silo respondió, a mi modo de ver, con una gran sorpresa. Él dijo que está bien que buscamos solución a este tema, porque este mundo está gritando fuertemente que finalmente, después de tanta historia de violencia, solucionemos este tema. Pero él, en este momento, dijo, si lo quieren solucionar, bien, pero hay un primer paso, hay que ir como hacia atrás. Si queremos solucionarlo, primero tenemos que entender cómo funciona la violencia, cómo funciona la venganza en nosotros. Y eso lo repitió, lo insistió, y por mi modo de ver, en esta conferencia, en esta conversa más bien, entre 30 y 40 amigos con él, que existe como vídeo en YouTube por todos lados, es un vídeo que vale la pena de verlo. Él dio unas pistas, unas indicaciones muy, muy interesantes si alguien quiere estudiar el tema. Y bueno, y como tú bien sabes, nosotros somos ya muchos años en una lucha contra la violencia. Somos gente que llevamos delante de nosotros la bandera de la no violencia activa. Pero sí me tocó muy fuerte, por propio interés y para nuestras actividades, de entender finalmente cómo funciona la violencia en nosotros. Y me pareció más que razonable que hay que ir a la raíz de este problema si lo queremos superar. Ya lo nombró poquito, ¿no? La raíz de la venganza, sintéticamente, es que disponemos no a nivel
solamente de individuo, no, como especie, como género humano, en nuestros aparatos de conciencia, de un mecanismo muy antiguo, de defensa, de sobrevivencia, de defendernos de peligros inmensos, que en su efecto se demuestra como eso que llamamos venganza. Algo me ataca y yo quiero establecer otra vez este desequilibrio que me produce este ataque, y eso se llama venganza, y eso, según mi estudio, se ve desde la prehistoria y se pierde en las nieblas de nuestro género hominides hasta el día de hoy. Otra pista te puedo decir de mucho interés que dio Negro Silo en esta conversa de Grote, dice, si lo quieren estudiar, fíjense en su cultura occidental. Y más, dijo, algo empezó ahí alrededor de la época de Hammurabi. Según mi estudio, veo un mecanismo en nuestras conciencias arraigado. Yo no sé hasta qué nivel, eso podrían decirnos ciertos científicos, tal vez hasta un nivel genético, no lo sé, de defensa que lo llevamos como seres humanos. El lío, la problemática que empieza en la época de Hammurabi, cuando se arma algo que se podría decir un primer estado moderno, ¿no? Un terreno muy amplio, con una cierta constitución, muchas etnias, lenguas, religiones que conviven, que deja florecer la ciencia, la tecnología. En su momento era un gran avance. Pero para convivir, arman algo como un ley escrito, que reemplaza las formas antiguas o simples o individuales o tribales de la venganza y lo ponen como ley. ¿Qué ponen como ley? Un sistema de venganza. Claro, un poco más medido. Tú me cortas una oreja, entonces te vamos a cortar una oreja, hay una compensación. Tal vez se podría ver eso como un avance en su momento, pero en su raíz, en el fundamento de nuestra cultura, cómo nos estructuramos hasta el día de hoy en sociedades, naciones, esta convivencia como ciudadanos, ya muy acostumbrados a un tema de ley, vemos que ahí se empieza a sistematizar, institucionalizar la venganza como forma normal de convivir. Lo que falta, viéndolo de hoy, es desde estos comienzos de nuestra civilización, es el interés, la importancia del paz interno, de la reconciliación interna. Porque si nos referimos o si podemos ver en el proceso histórico que ahí en esta zona de Éufrates y más allá, empieza la primera convivencia, lo que se podemos llamar estados, y claramente se ve en el proceso histórico. Después eso fue el modelo, ampliando hasta el día de hoy. Esta zona es el lugar de nacimiento después, no en este momento, después de estas tres religiones muy grandes que se llaman religiones mundiales incluso, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Y sin querer ofender a nadie, se refleja en muchas imágenes, alegorías, creencias de estas tres religiones, cosas, elementos de los nómadas, de esta forma de convivir de hace 4.000 o más años, incluso la proyección de un Dios que va a ser finalmente, diciéndolo un poco bruto, una venganza, una justicia. Él va a juzgar. Y nos falta ahora el tiempo para ir al detalle, pero en cada caso se puede ver en estas religiones que existen hasta el día de hoy y son también
participantes en los conflictos grandes que conocemos hoy, el elemento de una moral bastante externalizada. Con estos talleres que se dieron gracias a invitación de amigos en varios lugares y que yo lo acepto con mucho gusto porque es realmente un interés personal mío, una conmoción, creo incluso importancia en ese tema, porque yo sé que hay, tanto yo como otros amigos nuestros, y yo creo mucha gente en el mundo de hoy, están buscando fundamento en contra de este mundo violento, y si quieres actuar con la no violencia, precisas fundamento. Porque el mundo está tan acelerado que de un momento al otro, este mundo te pone en conflictos y tú te olvidas de tus buenos registros de ayer, donde creías, no, yo soy una persona sensible, yo no quiero actuar violento. De pronto se te mete en una situación y te vas a ver actuando violentamente. Entonces, si nosotros, enfrentando esta crisis del mundo global que estamos realmente viviendo, creo que nos tenemos que fortalecer no solamente en nuestras acciones con decisión, sino también en la comprensión por qué la no violencia es el futuro y qué entonces es la violencia. Y para eso hay que estudiarlo, reflexionar y profundizar sobre este tema, y eso es mi objetivo con estos encuentros. Yo creo que, y te lo digo por la experiencia que tengo, se sorprenden los amigos de la complejidad de la pregunta, que no basta de decir, mira, a mí me da asco la violencia, por eso estoy un activista de la no violencia. No basta con eso. Y dándose cuenta que hay un proceso histórico, incluso del género en este tema, eso me parece que ayuda mucho a la comprensión que esta rabia que reconoce cada uno en sí mismo en ciertos momentos, no hay un por qué identificarse con eso. No hay por qué. Eso es un reflejo prehistórico. El lío que tenemos una cultura que apoya todo eso. Eso es un gran lío. Me preguntas, ¿y dónde está la salida de todo eso? Aún me permito, yo creo que es de mucha importancia para todos los activistas de la no violencia en el mundo, de buscar en sí mismo la comprensión cómo funciona la violencia en uno, en nosotros, en las sociedades. Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprenderlo mejor. En eso insisto. Pero bien, tú me preguntas a dónde se podrían ver salidas. Una vez que creo que entendemos que este tema de la venganza permanente que se está dando en las sociedades, como en las relaciones entre los humanos, hasta dentro de las familias, las parejas y todo eso, una vez que entendemos qué gran mecánica tiene eso en nuestras conciencias, y si entendemos que eso no es cosa personal mía o tuya, sino del género, podemos terminar de identificarnos con eso. Por decirlo de otra manera, históricamente, delante de una respuesta que me sube la violencia, yo busco mi equilibrio otra vez en que te ataco, porque tú me has hecho algo. La forma de la salida de esta mecánica interminable, como cada uno en el pueblo sabe hoy, la violencia siempre crea nuevas violencias, sea en vez de plantearse solamente una pregunta, una respuesta, de saber en esta cuestión, en estas situaciones, hay dos preguntas, no una. Estas dos preguntas serán, por un lado, ¿cómo hago yo, rodeado de violencia de una persona, de una sociedad,
que me ataca, que me hace cosas, que yo lo vivo como violencia. ¿Cómo hago yo para que en el presente y sobre todo en el futuro no me hacen estas cosas? Esa es una pregunta de actividad, de superar la violencia. Es todo un tema, toda una discusión muy interesante. Pero la otra cosa, la violencia que yo he vivido, que es la cosa que tú me has hecho ya, eso, tener claro, eso no se arregla que yo te ataco. ¿Por qué no? Lo tengo en mi memoria, ya no es en ti. Tú ya me lo has pasado, es en mi memoria. Ahí sigue estando y dándome duelo. Entonces, es esta segunda pregunta, ¿cómo hago yo con cosas que me han pasado para obtener otra vez el paz interno? Y ahí hablamos de la búsqueda hacia la reconciliación interna. En grandes rasgos, muy comprimido, entender la reconciliación no es en primer plano entre ti y mío si estuvimos ofendidos. En grandes rasgos, en primer plano, la reconciliación es un acto interno, una reconciliación conmigo mismo, para decirlo, o con mis memorias. Y para eso tengo que hacer un poco como un recorrido. Pero vale la pena. Si yo tengo en la memoria cosas, no sé de qué momento de mi vida, que me siguen doliendo, respirar, no proyectar, mira, me voy a esta persona de mi infancia, no sé qué, le hago tal cosa, eso es lo primitivo para decir, ahí no hay salida. No, en mi memoria, ir a mi memoria y ver en estos momentos qué elementos había para que se produjo eso en mí, qué elementos había en el otro. Bueno, te estoy hablando de un proceso de comprensión, de entender, aunque duele, seguro, de reevocar esta memoria, duele un poco, o mucho, pero no creo que tanto. Y ver y entender, y eso ya va a producir su parte para que finalmente yo pueda integrar eso en la memoria en un lugar más tranquilo. En vez de estar ahí una cosa gorda en mi infancia, en mi juventud o en mi pasado reciente, se pone a una medida aceptable y digerible y yo puedo ir mi camino otra vez con mucho más energía. Ya no me quiero atrapar tanto a un pasado, ¿qué me han hecho? Esta cosa que dice Silo en mayo de 2007, hablando de la reconciliación, dice con voz muy clara, ni olvido ni perdón. Creo que nos hemos referido ya en la respuesta anterior que no funciona el olvido de las cosas que nos dañan. Hay que organizarlo mejor en la memoria, para eso hay que reverlo. Por eso el olvido no funciona. Y te digo una cosa más, tanto en lo individual como en las sociedades. ¿Te acuerdas de nuestra conversa acerca de los genocidios que pasaban por todo el mundo? Bueno, eso deforma la historia y el futuro de los pueblos. Hasta los pueblos hay que ir y ver qué cosas han pasado. Bueno, entonces, ni el olvido. ¿Por qué no el perdón? El perdón es culturalmente como un acto muy generoso, pero un acto de tipo generosidad que yo me pongo encima de ti. Tú, pobre nena, yo te voy a perdonar. ¿Ves? Como me pongo encima de ti. Pero eso ya es humillante hacia el otro. Tú te tienes que poner en un lugar inferior pidiendo disculpas y yo tal vez generosamente, no, así no funciona. Ojo a ojo, internamente o con la persona, de ver cómo logramos entender las situaciones dolorosas que nos hemos hecho y eso será reconciliación, sí. Claro, fíjate, yo nació en años 60, entonces estoy en una generación que jamás en Alemania vivió una guerra. Pero sí, justo como tocas este tema, cómo yo vivió como alemán, tal vez este tema de la violencia o cómo me afectó eso,
es muy interesante de ver en mi propia biografía como segunda generación de gente que estaban en guerra, de padres que estaban en guerra, cómo afecta el comportamiento de los padres, la reacción de ellos a sus traumas, a sus cosas no comprendidas, la educación de la próxima generación. En concreto, en mi caso, yo tenía que entender, lo sentí ya como niño, como chico, crecientemente la necesidad de entender el bloqueo emocional de la generación de nuestros padres. ¿Por qué el hombre alemán no podía pasar amor, emoción a su hijo? ¿Por qué mantenía una figura fría? Es más, que no se podía hablar de ciertos temas. Cuando tienes 15 años, tú sabes que tus padres estaban por datos históricos, sabes que tus padres estaban en una guerra, pero no había manera de hablarlo, por ninguna palabra. Después, estudiando este tema, me dio cuenta que es un fenómeno mundial, muy horroroso, que afecta, si vemos hoy tantas guerras en este mundo, ya es mecánicamente, se puede prever, que las próximas 2 o 3 generaciones, sea que consiguen un pase en alguno de estos puntos, van a estar fuertemente afectados. Tú me preguntas qué compromiso voy a tener yo con este tema hacia el futuro y qué papel tiene el mensaje de Silo en todo eso. El compromiso mío es como yo pude cumplir para mí mismo, muy personal, el objetivo de este estudio. El objetivo de este estudio, cuando yo me metió, no era en primer plano de producir algo, un libro o algo, era realmente yo quería entender este tema de la venganza y la violencia. ¿Por qué yo lo quería entender? Porque como yo soy un activista de la no violencia, yo quería para este futuro, donde yo quiero meter muchas actividades hacia el mundo, junto con amigos, más fundamento abajo de los pies, más fundamento. Y saliendo de ese estudio, lo siento, que estoy ahora equipado de más fundamento, entonces mi compromiso es, con más fuerza que nunca, hay que llevar la no violencia activa a este mundo. Y veo una relación directa entre mis mejores inspiraciones y hablando incluso general del humano, la violencia nos inhibe o deforma nuestras mejores inspiraciones, señales de nuestro profundo, o para decir, el mundo espiritual, que en los mejores momentos lo sentimos con fuerza, con plenitud en nosotros. Pero si se expresa en un mundo de violencia, se deforma. Y a veces se pone al revés. Se usa hoy, por ejemplo, movimientos que pretenden que son espirituales. Las religiones son en plena guerra. No puede ser, no puede ser. Entonces yo veo ahí una estrecha relación entre una nueva espiritualidad que se quiere expresar en este mundo, pero al mismo tiempo tenemos que andar con más comprensión y muy decidido en la superación de la violencia para que se pueda expresar bien esta nueva espiritualidad. Así yo estoy comprometido tanto con buscar caminos de expresar esta nueva espiritualidad, el mensaje de Silo, pero con una creciente comprensión de este mundo y con una decisión muy comprometida en la superación, y ahí yo creo que tenemos que andar, yo por lo menos, con voz alta, en la política, en la cultura, en todos los campos de nuestras sociedades. Y ahí yo creo que podemos contribuir mucho.